Mesas de monitoreo agroclimático, zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos una vez más en la mesa de monitoreo para las condiciones del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos transitando esta fase niño ya bastante instalado, que veníamos previendo desde hace unos meses, recién hablábamos en la previa, en la reunión interna, si bien las condiciones en la provincia todavía no son severas, o comparado, por ejemplo, con el año pasado, ya a esta altura había un nivel hídrico mayor, sí estamos observando algunos problemas que tienen que ver con el persistente humedad en el ambiente, como por ejemplo un atraso en las cosechas o problemas de infraestructura, así como la falta de radiación solar que está un poco deteniendo el crecimiento normal de los cultivos de invierno. Pero bueno, estamos en un momento que es importante para la toma de decisiones, se está también observando un poco cuáles van a ser los planteos de los cultivos de verano, entonces creemos que este es el momento de hacer valer y hacer jugar la información disponible con los conocimientos y las posibilidades de los productores y productoras agropecuarias. Entonces, si les parece un poco para monitorear cuáles fueron las condiciones pasadas, le voy a dar la palabra a María del Rosario Iturralde. Ella pertenece a la estación del INTA Balcarce. Así que, Rosario, te paso la palabra. Hola, ¿cómo están? No sé si ven mi pantalla que puse a compartir. ¿Se están viendo? Sí, sí, se ve. Ah, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Bueno, la idea era brevemente, en unos 5 minutos, hacer un repaso de las condiciones meteorológicas del mes de julio para el área de influencia de la experimental Balcarce. Esta información, como siempre les comentamos, está disponible en el informe mensual agropecuario que se publica todos los meses y pueden acceder desde la revista del INTA Balcarce Visión Rural. En cuanto a temperatura, la media del territorio fue 8,1 grados centígrados, alcanzando valores máximos en el mes de julio de 21,2 grados, registrados en el partido de La Barría, y mínimas registradas en el partido de Tandil de menos 6,3 grados centígrados. Estos valores son relativamente similares a los históricos para la región, con menos cantidad de heladas que las reportadas en el mes de julio del año 2025, y son datos de referencia de estaciones del INTA, del Servicio Meteorológico Nacional y del Ministerio. En cuanto a las precipitaciones, la media de estos 10 partidos del área de influencia del INTA Balcarce fue de 30 milímetros, casi un 60% inferiores a los registros reportados en julio del 2025 y cerca de la mitad, un poquito menos de los históricos, que son de 53 milímetros para la región. Como comentaba María, el año 2025 la situación venía un poco más cargada de humedad no, en realidad de eventos de precipitación, porque julio se caracterizó por ser un mes bastante húmedo por la baja insolación, si bien las precipitaciones no fueron tan excesivas como en los meses previos en otoño. Hubo una complicación para el tránsito de los caminos rurales, la elevada humedad de cultivos de verano, de maíces sin cosechar, de soja sin cosechar. Así que si bien esta es la situación actual, un poco menos complicada que el año anterior, sigue siendo un problema la humedad a la que están expuestas los sistemas productivos. La acumulada al mes, media al mes de julio, es de 488 milímetros, con valores máximos en Lobería y en la zona de Necochea también, que tuvieron eventos muy intensos durante el mes de mayo, y valores un poco más bajos, por ejemplo, en el partido de Balcarce. En esta figura se puede ver la distribución de las precipitaciones durante el mes de julio en los 10 partidos. Como podemos ver, en general en julio fueron un poquito inferiores a los valores históricos y bastante inferiores a datos reportados en el 2025, que en algunos partidos llovieron más de 100 milímetros, pero lo que no quiero dejar de comentar, si bien esto es del mes de julio, que ya en lo que va del mes de agosto, en los primeros 10 días,
ha llovido aproximadamente 50 milímetros en los distintos partidos, en datos de algunos establecimientos que tenemos. No tenemos hecho todavía el reporte final, pero ya en algunos campos supera los 50 milímetros y en otros, bueno, están 35, 40 milímetros, primeros 10 días de agosto, con precipitaciones ya elevadas para lo que es este momento del mes. A fin del mes de julio estaba la situación, el porcentaje de agua del suelo modelado en este producto que publica CEPA, este laboratorio de INTA, que publica muchos productos de mapeos de variables agroclimáticas, de eventos extremos como heladas. A la situación en general en casi toda la región es alta, se ven zonas más claras, en parte relacionado con la intensidad de las precipitaciones, con la capacidad de acumular agua de esos ambientes, y también que son zonas ganaderas donde tenés vegetación con otro ritmo de evapotranspiración en este momento del año. Acá se pueden ver los índices de vegetación normalizada más altos en estas zonas, en las zonas ganaderas, donde predominan pastizales naturales, pasturas naturalizadas. Y en lo que es la anomalía de índice de vegetación, podemos decir que el índice verde tiene una situación en general similar al promedio, o en muchos de los casos, sobre todo en el centro de superior al promedio y superior incluso a valores máximos de IBN para la época. ¿Esto qué significa? Que quizás los sistemas, sobre todo los ganaderos, están con una disponibilidad de forraje óptima o más que óptima, y en cuanto a lo que son los campos agrícolas, lo que se ve que en general predomina una situación similar a la de otros años, donde los índices en general son bajos porque hay cultivos de invierno que están en sus primeros estadios, o están los cultivos de verano, que muchos de ellos, sobre todo soja y maíz, quedan muchos lotes por cosechar. Creo que el estado general de los sistemas extensivos le asignamos a este mes un regular, más que nada por esta situación que vienen transitando, de que todavía, hablábamos recién con los chicos, no está cerrada la campaña de verano 2025, 2026, se está pudiendo cosechar algunos lotes todavía con valores muy elevados de humedad, quedan lotes de soja sin cosechar, y bueno, y ya se vio afectado un poco algunos lotes de fina que no pudieron ser sembrados, y ya a esta altura no se van a destinar a cultivos de invierno. Así que bueno, no tengo más para comentar. eh, Voy a dejar de compartir. Buenísimo, Rosario, muchas gracias. Bueno, complicada un poco la situación. Previo, digamos, estamos en el inicio o ya saliendo en el fin del invierno, ¿no? Entonces un poco está la mesa previa a la mesa de primavera, donde sabemos que las precipitaciones incluso suelen aumentar, ¿no? Por climatología. Bueno, entonces un poco para ver cómo continúa la situación, cuáles son los pronósticos, qué perspectivas tenemos, le vamos a dar la palabra a la doctora Florencia Iacobone. Flor, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a compartir la presentación del día de hoy. Espero que se esté viendo bien. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a hablar del pronóstico a mediano y corto plazo. Empecemos, como es habitual, hablando del estado actual del ENSO. Sí, como bien ya sabemos, estamos en condiciones El Niño. Sí, como podemos ver en el mapa de acá arriba, estamos presentes a anomalías positivas de la temperatura superficial del mar, sí, en todo lo que es el Pacífico ecuatorial central, y también en la costa de Sudamérica, con valores por encima de lo normal. Y cuando vemos el índice representativo de este forzante, que es el RONI, em, vemos que para el día del 16 de agosto ya alcanzó un valor de 2,3 grados por encima de los valores normales, ¿sí? Entonces está claramente definido, asentado el fenómeno del Niño, sí, en su fase positiva. Em, y en este caso,
El panel de la izquierda abajo lo que nos muestra es solamente considerando las temperaturas superficial del mar del Pacífico ecuatorial. Y la serie temporal que tenemos aquí abajo es otro índice, que es el MEI, que lo que considera es tanto lo que pasa en el océano como lo que está sucediendo en la atmósfera, ¿sí? Considera la temperatura del aire, la nubosidad, y entre otras variables. Y la línea gris lo que nos está mostrando acá es el comportamiento que está teniendo este fenómeno, ¿sí? El ENSO, actualmente. Y si podemos ver la línea negra, ¿sí? Acá es la que nos representa el niño que se dio en el 97-98, ¿sí? Que fue uno de los años, uno de los eventos del niño más fuertes, ¿sí? Y vemos que está teniendo una tendencia similar a lo que sucedió en ese momento, por lo menos en lo que está pasando en el océano y la atmósfera, ¿sí? En la interacción que está entre ellos. Y si vemos qué es lo que pasa en un contexto de El Niño, ¿sí? El Servicio Meteorológico Nacional, lo que nos muestra es, por ejemplo, en los paneles de arriba, tenemos tanto las anomalías de precipitación como de temperatura para el trimestre julio, agosto, septiembre, sí, que eso para nuestra zona lo que nos indica es que va a ser más húmedo de lo normal. Y en cuanto a la temperatura, oscila entre condiciones normales y un poco más elevadas, pero si vemos el trimestre de agosto-octubre, cambian un poco las condiciones que nos muestran en cuanto a las anomalías de precipitación y temperatura. Sí, ya hay como una mezcla, dependiendo en la localidad que nos encontremos, ¿sí? De condiciones normales o un poco más húmedas, ¿sí? De lo normal. Y en cuanto a la temperatura, también oscila entre condiciones normales y un poco más frías para el trimestre de agosto y octubre. Esto es en términos generales. Y ahora veamos qué pasa con los otros forzantes que también son de interés para nuestra zona, sí, que es el SAM, que esto es el comportamiento que tiene la atmósfera en la zona de la Antártida. En este caso, en estas dos series temporales, vemos cómo es el comportamiento de este índice, y en ambos casos vemos que para que sea un evento positivo o negativo tiene que superar o ser inferior al valor de 1. Y en este caso vemos que en agosto, sí, principalmente ha oscilado en condiciones neutrales, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, para el 16 de agosto, que fue la última medición que encontramos, tenía un valor positivo de 0,4, pero seguimos en condiciones neutras de este forzante. Y si pasamos a lo que al forzante del dipolo del Océano Índico, sí, para definir si tiene un comportamiento positivo o negativo, una fase positiva o negativa, tenemos que ver cuál es el comportamiento del océano, sí, las diferencias de temperatura entre la costa este o la costa oeste del Índico. Y lo que nos muestra la serie temporal de acá abajo es que estamos también en condiciones neutrales en este momento, ¿sí? Recordemos que el pico máximo que tiene este índice para hacer una fase positiva o negativa, más bien la encontramos en la época de primavera para nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos forzantes también continúan en condiciones neutrales. Entonces, vayamos a algo importante que necesitamos saber: cuál es el pronóstico del ENSO para los próximos meses. Sí, para lo que es septiembre y noviembre vemos que se va a ver una intensificación de estas anomalías positivas en el Océano Pacífico, ¿sí? Que van a superar los valores que actualmente es 2,3. Bueno, vamos a esperar que se alcancen un poco más elevados también. Y si vemos el porcentaje de probabilidad para seguir continuando con eventos en línea, vemos que hasta lo que es el verano, ¿sí? Esto es, por ejemplo, esta barra nos indica enero, febrero, marzo, si seguimos con un porcentaje de probabilidad de tener eventos en línea casi de un 100%, ¿sí? Así que seguimos con la tendencia de tener eventos en línea para fin y principio del año que viene. Y el gráfico que tenemos aquí abajo, esta serie temporal, también son distintos modelos que nos van a predecir qué va a seguir sucediendo con este fenómeno, y también indican que vamos a continuar en la fase positiva. Y algo que también es importante mencionar es cuál es la intensidad que va a tener este fenómeno del Niño, ¿sí? Esto lo vemos a partir del pronóstico
del Servicio de Estados Unidos, ¿sí? Donde vemos estas barras que ya hemos visto en charlas anteriores, en cuál es la probabilidad que tengamos una intensidad, por ejemplo, moderada, fuerte o muy fuerte de este fenómeno, dependiendo el umbral de calentamiento que supere la temperatura superficial del mar. Y bueno, vemos que para lo que es la primavera y fin de año, ¿sí? Para tener un evento del niño fuerte o muy fuerte, bueno, tenemos una probabilidad de aproximadamente un 90%, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a esperar que este fenómeno se siga incrementando de alguna forma para que sea un evento fuerte o muy fuerte, similar que lo que pasó en el fenómeno del 97-98, ¿sí? En cuanto al pronóstico de los otros forzantes del SAM, vamos a seguir por lo menos hasta principios y mediados de septiembre en condiciones neutras, ¿sí? Eso no nos va a generar ningún anomalías positivas o negativas en nuestra región. Vamos a continuar con la climatología de acuerdo a este forzante. Y en cuanto al dipolo del Índico, bueno, como bien yo les mencioné anteriormente, el pico lo vamos a encontrar en lo que es la primavera. Y en este caso, como actúa similar a lo que pasa con el Océano Pacífico, vamos a esperar también condiciones positivas de calentamiento en el Océano Índico. Entonces vamos a encontrarnos con la fase positiva, que esto lo que genera en cuanto a las anomalías de precipitación y temperatura es el mismo comportamiento que el fenómeno del Niño. Y si vemos los modelos probabilísticos, ¿sí? Por ejemplo en este gráfico de barras de acá a la derecha, vemos que para septiembre y octubre la probabilidad de tener un evento positivo de este dipolo supera el 80%. Bien, y bueno, ¿y qué va a pasar entonces con la temperatura y la precipitación en nuestra zona? Bueno, por ejemplo, para la temperatura, en este caso, para la semana del 18 al 24 de agosto, van a prevalecer las anomalías negativas, ¿sí? De temperatura en toda la región. Y ya para la semana siguiente va a haber un cambio en esta señal, por decirlo de alguna forma, en donde vamos a encontrar anomalías positivas, ¿sí? No van a ser muy altas, va a haber un incremento de un 0,5 o 1 grado, ¿sí? No mucho más, pero va a cambiar esta perspectiva. Y para lo que es el pronóstico trimestral de agosto a octubre, el servicio meteorológico nos indica son condiciones normales, ¿sí? De temperatura y para el IRI, si este ya es un pronóstico de septiembre a noviembre, nos está indicando temperaturas por debajo de lo normal, ¿sí? Con una probabilidad entre un 45 y un 50%. Y en cuanto al pronóstico de precipitación, ¿sí? Del 18 al 24 de agosto no se esperan precipitaciones, ¿sí? Vamos a tener más bien condiciones por debajo de lo normal. Y la semana siguiente ya se esperan condiciones normales o según la climatología. Y en cuanto al pronóstico trimestral de agosto a octubre o de septiembre a noviembre en el caso del IRI, ambos, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el IRI, lo que nos están indicando es que vamos a tener precipitaciones por encima de lo normal, ¿sí? Entre un 45 y un 50%, ¿sí? Esto está asociado a que estamos en condiciones el Niño y sobre todo en la parte del litoral, si se esperan, por ejemplo, en el IRI, la probabilidad de tener precipitación por encima de lo normal es mucho más elevada, ¿no? Y ya haciendo un pronóstico de más corto plazo, si en este caso consideramos la ciudad de Balcarce, para la semana del 18 al lunes 24, ¿sí? Prevalecen, eh, vamos a seguir con condiciones de nubosidad y vamos a tener una gran amplitud térmica, si por ejemplo para el miércoles o el jueves veamos que la temperatura máxima es de 16 grados, pero la temperatura mínima oscila entre los 3 y los 5 grados, ¿sí? Vamos a tener una gran amplitud térmica, pero no hay probabilidades de precipitación.
Si pasamos al Windy, sí vemos que el rango de temperaturas es bastante similar de acuerdo al modelo que consideremos, ¿sí? Cada fila corresponde a un modelo distinto. Em, y si vemos, por ejemplo, el modelo de acá abajo pronostican un leve porcentaje de precipitación para el viernes al mediodía, pero lo podemos despreciar porque el acumulado es entre 0,3 y 0,2 lo cual, milímetros, lo cual es bastante despreciable. Y si vemos el pronóstico de Meteorred, también continuamos con esta amplitud térmica bastante marcada, ¿sí? Por ejemplo, entre el jueves 20 tenemos una temperatura máxima de 18 y una mínima de 5, ¿sí? Hay una gran amplitud térmica. Quizás 19 de agosto veamos un poco el sol, ¿sí? Que es lo que todos estamos esperando. Y ya para el fin de semana aumenta la probabilidad de precipitación, pero sigue habiendo un acumulado inferior a 1 milímetro. Entonces, en resumen, de todo lo que estuvimos hablando hasta el momento, en cuanto a los forzantes, el ENSO va a continuar activa su fase El Niño, ¿sí? Y se proyecta que haya un evento fuerte y muy fuerte, ¿sí? Para lo que es la primavera y el verano. El SAM sigue oscilando en valores neutros, ¿sí? Y el dipolo del Índico actualmente está en condiciones neutras, pero hay una probabilidad mayor al 80% a tener una fase positiva en lo que es la primavera. En cuanto al pronóstico trimestral de agosto a octubre, sí, seguimos con esta transición, sí, con temperaturas que se van a mantener dentro de los valores normales, pero en cuanto a las precipitaciones, vamos a empezar a tener una tendencia positiva, sí, característico, sí, de el fenómeno en línea. Lo que se espera para lo que resta de agosto, sí, son la primera semana con temperaturas más bien frías, que después vimos que cambia esta tendencia y vamos a tener valores positivos de estas anomalías de temperatura, no muy altos, pero un poco más elevados. Y en cuanto a la precipitación, tenemos condiciones secas, sí, o similares a condiciones normales. Y por último, pasando al pronóstico de corto plazo, sí, de esta semana para la localidad de Balcarce. Como bien les decía, teníamos una amplitud térmica bastante marcada, con mañanas frías y tardes más cálidas, y lo que van a prevalecer son condiciones secas. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Flor, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, un poco lo que dijimos, dándole datos concretos y la diferente escala temporal, pero primero, gracias por la información. Lo que nos queda para que este es el momento de quienes nos quedaron ponernos en pie, es una buena situación. Venimos de acumulados que no son altos, pero sí precipitación. Entonces me parece que es una buena ventana de oportunidad. Y bueno, vamos a estar seguramente entonces encontrándonos el mes que viene, quizás hagamos una reunión especial dotando de manejo también, empezar a acercar un poco de propuestas y acciones en este contexto tan especial. Así que esperamos en la próxima reunión.